Buenas noches, los saludo con la paz del Señor. Amén. Quiero hacer extensivo este saludo afectuoso para todos los hermanos que nos están acompañando desde sus casas, desde sus hogares. Llamen a quienes están en casa para que vengan y se pleguen a este tiempo precioso que solo Dios para regalárnoslo. Entonces, hoy día voy a hablar sobre el tiempo de Dios, tu tiempo. Y el pasaje bíblico que sustenta este estudio desarrollado, muy precioso, por cierto. Dios me habló mucho en este estudio y espero en el Señor que también te va a hablar. El pasaje de la Biblia es Mateo 16, 3b. ¿Qué dice? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y quisiera acompañar un pasaje complementario que está en Marcos 1:11, a modo de introducir esta prédica, que dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Anduve conversando con una persona en anterior oportunidad y me decía él: yo estudié abogacía, hice una maestría en Derecho Internacional y posgrado en Comercio Exterior y me fue prácticamente describiendo su currículum, sus actividades, sus estudios, su instrucción, sus ocupaciones y de paso el nivel social y económico y su solvencia en los que él se encontraba. Algo curioso para mí fue escuchar a continuación siempre supe lo que yo quería ser. Me llamó la atención por lo de quería ser. Y aquí enfatizo esta palabra. Pero también por lo poco común que esto es en la actualidad. Obviamente yo agregué en la conversación algo relacionado con la segunda parte por cuanto a lo poco común que referí. Y es que en el principio era así. Antes todos sabían lo que querrían hacer en cuanto a su actividad ocupacional. Ahora no, ahora es común encontrar muchas personas, principalmente en la juventud y en algunos casos ya en una edad bastante avanzada, edad adulta inclusive estoy refiriendo, donde todavía no saben lo que quieren hacer de su vida, no saben a qué dedicarse. En todo caso, fue una conversación amena la que tuve con esta persona. Y para entrar en el tema voy a lanzarte una pregunta sin que tenga que responder, por supuesto, ¿no? La pregunta que te lanzo es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Espero que tú respondas como mejor lo desees y no te preocupes por errar o acertar, porque no es ese el propósito. Pero sí es el ánimo que tengo de desafiar esa pregunta en tu corazón. ¿Quién eres? Y aquí voy a entrar a un tópico importante que refiero al ser versus hacer. Porque pienso que aquí se genera una terrible confusión que prevalece hasta el día de hoy y difícilmente llegará a cambiar, excepto que primero logremos aclarar esta diferencia entre el ser y el hacer, y segundo, que después de aquello logremos nosotros transmitirlo y fundamentalmente enseñarlo cuando hablamos de Jesús en lo concerniente a identidad. Cuando te preguntan ¿quién eres?, ¿cuál es la respuesta que inmediatamente viene a tu mente? Yo soy el doctor Miguel García. O si no,
yo soy el ingeniero Juan Inchauste. O seguramente, yo soy el arquitecto Diomedes Parada. Cuando te preguntan quién eres. Y pregunto yo, ¿realmente ese eres? Porque aquí se genera una confusión muy importante, donde no hay cómo dejar de introducir a un personaje que tenemos en nuestra vida, en el día a día. ¿Quién es? El diablo. El primer interesado en que prevalezca y se profundice esta terrible confusión. Y es solo recordar cuando apenas un capítulo después de la afirmación que Dios hace en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, versículo 22, que ahora vamos a leer, luego líneas más adelante en San Lucas capítulo 4, verso 3, hace exactamente lo contrario el diablo. Vayámonos a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Lucas 3, 22. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego leemos Lucas 4:3, que dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Para contextualizar estos dos pasajes, corresponde señalar que en Lucas 3:22 Jesucristo fue a bautizarse con Juan Bautista. Y ahí fue donde, cuando acontece aquello, el bautismo, lo que era necesario, la justicia que tenía que darse, entonces viene el Espíritu Santo tomando forma de paloma. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Dios, el Padre, afirma, tú eres mi Hijo amado. Pero luego, cuando en el capítulo siguiente el Espíritu Santo lleva a Jesucristo por 40 días, 40 noches al desierto y él pasa un tiempo en ayuno, cuando él tenía hambre, ocurre lo siguiente, ¿no? Que una de las tentaciones le dice el diablo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Que si Jesucristo tenía el poder, claro que lo tenía. Que si podía hacer aquello, claro que podía. Pero sencillamente el diablo pone en duda, si eres, con esa condicional. Y entonces aquí es donde se produce el engaño, porque justamente esa es la especialidad de Satanás, del diablo, la serpiente antigua. Como está escrito en 2 Corintios 11:3, que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Su especialidad, su rol, su trabajo. Él y todos los demonios que existen, muy bien organizados, bajo estructuras, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de las regiones celestes, conectados entre ellos para hacer su rol, cumplir su rol, desarrollar su trabajo, engañando. El vivir en el error, cuando aprendemos errado, enseñamos errado. Y así persistimos en el error generacionalmente. Las consecuencias son de duras a nefastas por causa del error, del aprender errado, del aprender equivocado y enseñar errado. Y derivan en una falsa felicidad o incluso frustración con la consiguiente arrogancia y o complejo. Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, quiero tocar por lo menos superficialmente
el tema de identidad y destino, pero fundamentalmente apuntando a lo que es el plan de Dios y el tema central de esta prédica que refiere al tiempo de Dios. Dice en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por supuesto, el comienzo de este propósito de Dios parte de nuestra identidad. ¿Quién yo soy? No qué hago, quién yo soy. ¿Qué es lo que Él nos quiere dar? Una identidad. Luego, el plan que tiene para con nosotros. Y aquí también cabe referir en esta parte lo que son los dones y los talentos que Él nos reparte conforme su voluntad, sus propósitos, con cada uno de nosotros. Y déjeme agregar algo importante, su tiempo. En lo concerniente a los dones, veamos por favor 1 Corintios 12, versos 1 al 11. ¿Qué dice? Estamos refiriendo a los dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo de Dios nos reparte sus dones como Él quiere, para que nosotros nos completemos para el servicio a los santos de Dios, a los separados para el Señor, en su casa, en la iglesia. Y en cuanto a los talentos, vayamos a Mateo 25:15. ¿Qué dice? A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Yo te pregunto en esta oportunidad, ¿cuántos talentos tienes? ¿Cuántos recibiste de parte de Dios? ¿Recibiste 1? ¿Recibiste 2? ¿Recibiste 5? Al que más Dios le da, más le demandará. Y aquí yo me pongo a pensar de tantas personas que son puestas en eminencia, desde los que son puestos por autoridades de gobierno, autoridades institucionales, autoridades nacionales, autoridades regionales, autoridades empresariales, espacios ejecutivos, jerarquías, tu casa, tu sacerdocio, los hijos que te regaló Dios, el cónyuge con quien trajo Dios felicidad a tu vida. ¿Cuántos talentos te dio Dios? Y respecto al tiempo de Dios, permítame llevarlo a Mateo 13, versículos 10 y 11, que dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron:
¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermano, esto simplemente refleja de que era el tiempo de quién, de ellos, de sus discípulos, a quienes les era dado la revelación del reino de los cielos, el saber acerca de los misterios del reino de los cielos. A los otros no, todavía no era su tiempo. Y cuando vamos a referir sobre este tema, que es la esencia del contenido de esta prédica con la que Dios ahora está hablando a tu vida, los tiempos de Dios, me vienen entonces a la mente dos aspectos relacionados con los tiempos de Dios en su palabra. Uno es el enojo de Jesús y dos, el amor de Jesús. Cuando me refiero al enojo de Jesús, es básicamente cuando lo tentaron los fariseos, sobre pretexto de preguntarle acerca de las señales del cielo. Y aquí vamos a ver Mateo 16, versos 1 al 3, que dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él les respondió y les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y es aquí donde yo interpreto una molestia, un disgusto, un enojo en Jesucristo. Obviamente lo que motivaba a estas personas, a los fariseos y a los saduceos, era el querer tentarle. Jesucristo, acerca de esto, se da cuenta plenamente. Y lo otro que me viene el otro aspecto que me viene a la mente cuando refiero al tiempo de Dios es el amor con que Jesús les enseña y además advierte de los futuros engaños que vendrían cuando sus discípulos le preguntan acerca de las señales antes del fin. Y esto déjeme mostrárselo en Mateo 24, versos 3 al 6, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Presta atención a este cambio, a esta respuesta tan diferente que me hace concluir del amor de Jesús para con estos discípulos a quienes el tiempo había llegado. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué es el engaño? La especialidad de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua. Versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y si nosotros seguimos mirando en el capítulo 24, prosigue: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es que no es de cristiano estar en luchas, en tribulaciones, en dificultades y en persecuciones. Claro que sí, Jesucristo lo dijo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo,
hermano, con la comezón de oír. Ojo con andar de iglesia en iglesia. Ojo con estar buscando supuestos profetas. Obviamente, sería ignorar para mí la palabra de Dios. El insinuar siquiera que no hay profecías. Claro que sí. Que no hay profetas. Claro que sí. Dios mismo lo dice cuando reparte los dones como Él quiere. Dios mismo lo estableció así. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y así sucesivamente, como al Espíritu le plació hacerlo contigo. Y muchos falsos profetas, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pastor, ¿cuándo vendrá el fin? Ya usted me anunció un montón de cosas no bonitas, pero no me dice cuándo vendrá el fin. Pero la palabra de Dios lo dice. Y entonces vendrá el fin. Está bien, pastor, ya lo repitió eso 2 veces. ¿Cuándo? Déjeme llevarlo al versículo 36 del mismo capítulo 24 de San Mateo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie lo sabe, hermano. No se preocupe. No se preocupe cuando viene el fin. Viva. Haga lo que tiene que hacer. Continúe con el plan que Dios estableció para su vida. Él le dio dones, le dio talentos. Camine con ellos, asido de la mano de Jesucristo. Y Jesucristo les enseñaba, si vemos Mateo 13, versículos 10 y 11, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahí mismo en el capítulo 13, versos 13 al 15, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Él les sigue enseñando. Mateo 13, 18 al 23 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando él les comienza a detallar, a profundizar respecto a la parábola que él había hablado al pueblo. Versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Te puedes identificar en alguna de estas fases? Recibir las prédicas con alegría, cantar salmos, alabanzas, llorar, conmoverte, tocar hasta la última célula de tu cuerpo y después salir y encontrarte con pruebas, dificultades, tribulaciones y decaer al punto de la depresión. ¿Será que hay algo con lo que te puedas identificar? Pues no te preocupes, porque no es el propósito
de esta prédica de parte de Dios para su pueblo, el condenarte o el apuntarte, mucho menos. Es tan solo decirte de que Él te ama, que eres su hijo amado, que en ti Él tiene complacencia. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Él les enseñaba. Hermano, el puntualizar el tiempo de Dios para nosotros, lo miro exclusivamente en las revelaciones que el Espíritu Santo de Dios hace a nuestro ser. Quiero repetir esto. El tiempo de Dios para nosotros lo miro exclusivamente en las revelaciones que el Espíritu Santo de Dios hace a nuestro ser. Y esto lo hace en las multiformes maneras con las que Dios nos habla. Conforme caminemos, orando sin cesar y buscando nuestra permanencia en la presencia de Dios, a la luz de su palabra en la lectura constante de la Biblia. Hermano, arrepiéntase y confiese cualquier pecado que usted cometa. Pero no se ponga a hacer esa confesión. Te pido perdón, mi Señor, porque no estuve leyendo tu palabra. Te pido perdón, mi Señor, porque pasé poco tiempo en oración. ¿Qué es eso? ¿Quiere mostrar que sus pecados son pecadillos nada más? ¿Que son cositas de bajo nivel? ¿Que no ameritan, que no justifican que usted sea destituido de su labor ministerial? Para mostrar que es un santo, un casi perfecto. Hermano, no se engañe. Dios no puede ser burlado. A cualquiera podemos engañar, pero a Dios no le podemos engañar. Con esto no estoy diciendo que usted se convierta en una persona atronada que anda gritando a los cuatro vientos las barbaridades que haga o no en la soledad, porque esta es la integridad de su vida, la que logra transmitir cuando se encuentra solo, cuando nadie le está mirando. Esa es la integridad de su vida. No lo que usted quiere mostrar, el hogar perfecto que quiere mostrar, los hijos perfectos que quiere mostrar, su vida perfecta que quiere mostrar. Y en cambio, escondiendo tantas cosas que debiera exteriorizar para ser sanado, para ser perdonado, porque Dios lo estableció en su palabra, que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si nosotros vivimos encubriéndolo, ¿cuándo vamos a ser perdonados? ¿Cuándo vamos a crecer? Y consecuentemente, ¿cuándo vamos a tener las condiciones de nosotros perdonar a quienes nos ofenden? Si ni siquiera tenemos condiciones de ser honestos delante de Él y confesar nuestros pecados. Busque la persona con la que usted quiere compartir su intimidad. Busque su hermano mayor. No camine solo. Abra su corazón. Dese la oportunidad de crecer, de permanecer en la presencia de Dios, de leer su palabra, porque es a la luz de la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a tocar su vida y le va a alcanzar. La pregunta obligada aquí entonces, ¿cuál es? ¿Cuándo es mi tiempo? ¿Cuándo es tu tiempo? Déjeme responderle. ¿Sabe cuándo es su tiempo? Hoy. Hoy es tu tiempo. Hoy es mi tiempo. Ahora es el tiempo para que muchos acontecimientos en tu vida se den. Tan solo cree. Dice en Mateo 9:29, dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dice en Mateo 21:21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera,
sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 5:34 dice, y él les dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fue su tiempo, llegó su tiempo. Necesitamos, hermanos, saber que nosotros somos quienes por nuestro nombre Dios llamó a través de nuestros padres. Desde esa identidad que nos dio, indistintamente de la actividad ocupacional que con los dones y talentos que también Él nos dio, nosotros desarrollamos en el tiempo. Indistintamente, hermano, de la instrucción y el nivel alcanzado de estudios que cursaste. Indistintamente de la solvencia económica o posición social y comodidades que ostentemos. Por todas estas condiciones circunstanciales, no vamos a creernos más que nadie, ni a sentirnos menos que nadie. Son circunstancias que vienen y se van, que vienen y pasan, y nosotros seguimos siendo quienes somos. Así por nuestro rótulo profesional o actividad ocupacional o posición social o condición económica. Claramente diferenciados lo que somos de lo que hacemos. Ojo, tampoco pretendo ensoberbecer sus corazones cristianos, porque aquí ya surge otro serio problema, pero ya es un tema de un próximo estudio a desarrollar. Luego, hermano, precisamos ser conscientes que el tiempo de Dios para nuestras vidas ha llegado. El amor y la misericordia de Dios son con nosotros. Estamos preparados para toda buena obra. Y las pruebas, las tribulaciones, no nos tienen que afligir ni afanar. Ellas también vienen a bien. Son usadas para ser trabajados nosotros en nuestra paciencia. Lo que necesitamos tener desde nuestra aptitud para toda buena obra. Termino leyendo dos pasajes. Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y el otro pasaje, segunda de Pedro 1, 5, 6 y 10, que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermano, el propósito de desarrollarnos en estos dones que Dios nos regaló, el propósito de multiplicar los talentos que Él nos dio y que no habría sido para guardarlos o para enterrarlos en un hueco. El propósito de hacer todo esto, hermano, ese plan es para la buena obra a la que Dios ya nos preparó desde que nos llamó, desde la concepción, cuando por el plan de Dios y por sus propósitos nosotros fuimos engendrados. Él miró nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Él sabe quién eres. Tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y los estudios que desarrollaste, y las actividades, y los talentos, y los dones, son tan solo un complemento para que desde tu identidad hagas lo que conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad y conforme a su tiempo, fuiste llamado.
Hermano, el tiempo de Dios, tu tiempo, ha llegado ese momento. Tú eres hijo amado de Dios. Tú eres esa persona, no tu actividad ocupacional, no tu profesión u ocupación. El diablo está atento para provocar esa confusión y para profundizarla. Es más, para que aprendiendo de huecas sutilezas, de tradiciones, afirmes eso en tu corazón de manera errónea y lo transmitas por generaciones de tal forma que el plan de Dios no se cumpla. Pero para eso hemos venido, hermano, para anunciar el Evangelio, las Sagradas Escrituras, para anunciar las buenas nuevas y que la luz de Cristo ilumine tu caminar. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por poder nosotros escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia son con nosotros. Gracias, Señor, porque tu tiempo ha llegado para muchas vidas. Y puedo ahora con certeza afirmar de que a partir de hoy ocurren grandes cambios. Desafío para que conforme a tu fe te sea hecho en los propósitos y en los planes de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Ya yo hablé lo que tenía que hablar, Señor, y yo te ruego, Padre, que alcances el entendimiento de las personas para que conforme a sus necesidades y las dificultades y las pruebas y las tribulaciones que esté pasando, Señor mi Dios, tú los alcances y los abraces con ese amor de Padre, quien amando a sus hijos les enseña y camina de la mano con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.